Día, bienvenidos a el tema que vamos a discutir en este video y es acerca de la determinación de las pérdidas por fricción en una tubería. Vamos a repasar la introducción a nuestros análisis cuando nosotros consideramos factores de fricción y cómo se pueden ver reflejados en pérdidas de carga por este evento. Vamos a analizar una tubería que tiene un flujo que va en esta dirección, como se señala acá, y vemos que hay un factor o hay un efecto por la fricción que existe entre las paredes de la tubería y el fluido, y eventualmente entre el mismo fluido. Esa fricción entre el fluido y la tubería, cuando tenemos tuberías de longitudes bastante considerables, pues empieza a afectar y a representar un factor importante a la hora del diseño de la hidráulica de un sistema de fluidos. Entonces, como lo menciono, pues estas situaciones donde involucramos fluidos en movimientos y efectos de fricción, pues podríamos decir que prácticamente es una fuerza que se opone al movimiento de estos fluidos, la cual denominamos o denotamos como fricción. Uno podría pensar que esa fricción es insignificante a la hora del diseño de un sistema hidráulico, pero se ha demostrado que en sistemas donde hay longitudes considerables, pues este factor, esta fricción empieza a afectar los diseños y debemos considerarlos a la hora de proponer nuestras soluciones para sistemas hidráulicos en mecánica de fluidos. La evaluación de la fricción pues resulta de una gran importancia para la cuantificación de nuestro sistema en términos energéticos para nuestro sistema hidráulico. Y pues, como lo mencionaba, no solamente se da entre las paredes de la tubería o el conducto, sino también entre las mismas partículas de los fluidos. Y eso a la hora de diseñar pues, sistemas de tuberías, pues hay que considerarlo y tenerlo en cuenta. Para un sistema hidráulico que puede constar de válvulas, de tuberías, de codos, como se pueden ver acá, de descargues, pues nosotros sabemos o podremos empezar a analizar que la fricción pues va a tener un efecto sobre todo en las tuberías circulares donde el fluido tiene que hacer una trayectoria y dependiendo del desgaste que más adelante vamos a denominar como rugosidad, pues eso dependiendo de la rugosidad que tenga la tubería, pues eso va a representarme una fuerza que se oponga al movimiento del fluido. Y cualquier fuerza que se oponga al movimiento del fluido, pues va a ser un aspecto que hay que considerar, por no decir negativo, a la hora del correcto diseño de un sistema hidráulico. Entonces, ¿de qué depende pues ese factor de fricción? Pues depende de, si estamos hablando de tuberías circulares, el diámetro de la tubería, la longitud de la tubería, la velocidad que lleve el fluido, velocidad media, porque pues sabemos que dentro de una tubería pues hay un perfil de velocidad, por eso decimos velocidad media del fluido, la rugosidad, aquí pues coloco absoluta, pero pues, bueno, podemos dejarlo como rugosidad nada más y más adelante ya les voy a explicar qué se refiere a rugosidad, la gravedad, la densidad del fluido y la viscosidad del fluido. Vamos a considerar esos aspectos, esos factores y vamos a darnos cuenta más adelante cuál es la correcta formulación para corregir este efecto de fricción. Entonces, hablando de la rugosidad de una tubería, pues el término rugosidad hay que tenerlo en cuenta debido a que en el interior de los tubos comerciales que existen para la mecánica de los fluidos, pues esos diámetros internos presentan irregularidades, como se pueden dar cuenta aquí en la imagen. Si usted mira con un acercamiento el diámetro interno del tubo, pues se da cuenta que debido al desgaste, debido al tipo de material, debido al tiempo, pues ese diámetro no es constante. No es como por ejemplo aquí que se ve en el exterior, que es un diámetro que no cambia. El diámetro en el interior aquí parece variable, ¿sí? Como como una uniformidad, no, como una heterogeneidad, digamos, en los diámetros. Se puede dar cuenta que hay como una rugosidad.
Ese término que nosotros podremos agrupar como rugosidad absoluta, pues se denomina ese diámetro real que podría tener esa tubería o definirse como la variación media, porque podemos ver que ese valor va a ser variable en toda la longitud. Entonces podríamos decir que es una variación media del radio interno de la tubería. Por ende, este valor, este parámetro va a tener unidades de longitud. También podemos expresarla dividida entre el diámetro de la tubería y podemos conocerlo como rugosidad relativa, que es también una forma más sistemática y tiene muchas aplicaciones para, por ejemplo, leer en diagramas o en correlaciones que más adelante vamos a analizar. Bueno, las rugosidades pues dependen de los materiales y pues ustedes podrán consultar en diferentes textos, manuales, proveedores, una serie de rugosidades dependiendo del tipo de material, si estamos hablando de concreto, de madera, de hierro galvanizado, de hierro comercial, bueno, en fin, tuberías plásticas, de vidrio, etcétera. Diferentes tipos de materiales podemos encontrar valores estandarizados de rugosidad. Y acá podemos ver, está la tabla, por ejemplo, 8.1 del libro de Lokishi, donde podemos ver algunos tipos de materiales en función de su rugosidad, ya sean unidades de milímetros, entonces unidades internacionales o en unidades inglesas. Ustedes podrán consultar su propia tabla, los resultados no van a cambiar, los valores no van a diferir mucho. En cualquier libro de mecánica de fluidos, en cualquier manual, con cualquier proveedor de tuberías van a encontrar este parámetro de la rugosidad. Es un valor estandarizado en función del tipo de material. Ahora hablando del factor de fricción, que vamos a denominar con la letra F, pues es conocido como factor de fricción o coeficiente de resistencia de Darcy-Weisbach y es un parámetro adimensional que vamos a utilizar en este curso de mecánica de fluidos y en general en cualquier otro curso de mecánica de fluidos para calcular la pérdida que sufre nuestra tubería debido a la fricción. Es decir, vamos a determinar ese factor de fricción y con ese factor de fricción vamos a determinar cuánto es la pérdida de carga que va a sufrir un sistema de tuberías debido a sus efectos de fricción. ¿Cómo se calcula ese factor de fricción? Pues normalmente depende de dos parámetros, principalmente el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Y pues como depende del número de Reynolds, pues a su vez dependerá el régimen de flujo. Recordemos que el número de Reynolds se puede calcular como la densidad por la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería sobre la viscosidad dinámica del fluido. ¿Y por qué decimos que depende del régimen de flujo? Puesto que el número de Reynolds nos sirve dependiendo del valor, nos sirve para caracterizar el régimen o el tipo de flujo que tiene un sistema, el cual pueden ser dos principalmente. Un flujo laminar donde las moléculas o donde las líneas de flujo son uniformes, son organizadas, y el otro es un flujo turbulento o régimen turbulento, donde podemos ver que hay muchos choques con las moléculas y se presenta una turbulencia y no hay un camino definido, una tendencia definida, donde el flujo pues se ve desorganizado. A esto conocemos como flujo turbulento o régimen turbulento y por su contrario un flujo laminar más organizado. Para nosotros determinar cuál obtenemos, pues como lo acabé de decir, lo podemos hacer con el número de Reynolds. Recordemos que el número de Reynolds es adimensional y vamos a tener el mismo valor dependiendo de qué sistema estemos utilizando, si es sistema internacional o sistema inglés, vamos a tener el mismo valor y para valores de 2003, menores a 2300 podemos decir que nuestro régimen es laminar y para valores mayores a 4000 nuestro flujo va a ser turbulento. Aquí si usted se hace la pregunta que qué pasa entre 2300 y 4000, pues a eso se le conoce como zona de transición. Pero principalmente fíjense en estas dos características, 2000, menores a 2300 para laminar y 4000 para turbulento. Entonces, retomando la idea anterior, nosotros tendríamos que
calcular o conocer qué régimen estamos teniendo, si es laminar o turbulento, y de aquí hay una derivación de unas fórmulas para calcular el factor de fricción dependiendo del régimen. Y con el factor de fricción vamos a ver más adelante cómo se calcula finalmente la pérdida de carga, que es simplemente la consecuencia final de nuestra fricción en nuestro sistema hidráulico o en nuestra ecuación de continuidad del fluido. Este diagrama que ustedes ven acá, pues es una de las formas gráficas que se usó durante mucho tiempo para calcular factores de fricción y este se le conoce como el diagrama de Moody. El diagrama de Moody te permite conocer el factor de fricción dependiendo pues del flujo o del régimen que tú tengas. Podemos ver acá que en el eje X o en el eje de las abscisas tenemos el número de Reynolds entre un rango bastante amplio, esto está en escala logarítmica, y en este lado de la ordenada tenemos la rugosidad relativa, que depende obviamente del material y del diámetro que tú estés manejando. Entonces, para nosotros poder leer un factor de fricción, pues simplemente a un régimen que nosotros tengamos y a una rugosidad relativa, pues nosotros ya podemos leer en escala logarítmica cuánto es el valor del factor de fricción. Y durante mucho tiempo se utilizó este diagrama. De hecho, la forma analítica que les voy a mostrar a continuación prácticamente es la misma forma por la cual se construyó o de la cual se construyó este diagrama, que es a partir de unas ecuaciones bastante conocidas. Podemos ver acá que cuando estamos trabajando en flujo laminar, pues el comportamiento es lineal prácticamente y es bastante sencillo. Ya les voy a mostrar cómo se calcula el factor de fricción para valores de Reynolds bajos. Mientras que para valores altos, pues ya les voy a mostrar qué tipo de ecuaciones son las que se utilizan, si lo queremos hacer de forma analítica o lo podemos hacer con el diagrama de Moody. Eso se utilizó durante mucho tiempo y prácticamente podemos decir que es lo mismo. Siguiendo con mi explicación, pues entonces, como les venía diciendo, vamos a ver cómo se determina el factor de fricción en régimen laminar. Y pues esta ecuación es muy sencilla porque podemos utilizar la ecuación de Poiseuille o Poiseuille, dependiendo de la pronunciación. Y vemos que el factor de fricción simplemente es 64 sobre el número de Reynolds. Entonces nosotros decimos, conozco el número de Reynolds, el número de Reynolds da un valor menor a 2300, tengo régimen laminar, y el factor de fricción simplemente será 64 y entre ese valor. Bastante sencillo, esto va pues un adimensional, Reynolds es adimensional, y pues el factor de fricción en este caso de flujo laminar es independiente de la rugosidad relativa y depende únicamente del número de Reynolds. Esto podríamos explicarlo pues a través de la uniformidad que nos permite el flujo laminar. Podríamos despreciar los factores rugosos, puesto que el flujo no es desorganizado y la influencia contrario al flujo turbulento, la influencia de la rugosidad, podríamos despreciarla. Entonces, relativamente en nuestros sistemas con flujo laminar, el factor de fricción es bastante sencillo de calcular. Analizando el otro caso, el flujo turbulento, pues existen unas varias ecuaciones. Las más conocidas es la ecuación de Colebrook-White, la cual me permite conocer el factor de fricción, conociendo la rugosidad relativa y el número de Reynolds, como lo acabé de decir, que dependía principalmente de esas dos variables. Esta es una ecuación un poco más compleja. Como desventaja, podríamos decir que es una ecuación implícita porque el factor de fricción está implícito, o sea, podemos decir que F es función de F, pero pues matemáticamente tendremos muchas herramientas para calcular ese factor de fricción y esos ejemplos se mostrarán en clases siguientes. La cuestión aquí es que es una ecuación bastante útil, sus resultados son bastante comprobados y es una ecuación muy clásica en la mecánica de fluidos. Podremos simplemente conocer el tipo de material, la, el diámetro de la tubería, el flujo y pues podemos conocer un factor de fricción. Van a ver más adelante seguramente que esto se puede hacer iterando, hay una forma, una solución, pero eso ya es otra conversación, por ahora estamos poniendo las fórmulas y pues con esto se podría calcular fácilmente el factor de fricción. Ustedes encontrarán seguramente otras ecuaciones, por ejemplo aquí les traje la de Blasius. La de Blasius sirve para el régimen turbulento y como se pueden dar cuenta es una ecuación que está bastante sencilla, no depende de la rugosidad relativa, lo cual contradice lo que dice al principio, pero es que esta ecuación tiene una letra pequeña
y es que es aplicable en régimen turbulento, pero en tuberías lisas. Profesor, ¿a qué se refiere con tuberías lisas? Pues tuberías donde el factor de fricción, perdón, la rugosidad es igual a 1. Y este es algo un poco ideal pensarlo, que una tubería funcione de manera lisa, que la rugosidad sea 1, o sea, que tengamos el mismo diámetro interno, puesto que por temas de desgaste o el tipo de material es muy probable que esto no se cumpla. Entonces es una ecuación un poco idealizada, pero puede servirnos. Aparte, no está implícita, o sea, F está ya despejado, F está en función simplemente de Reynolds, o digamos en los casos donde encontremos tuberías lisas y régimen turbulento, podríamos usarla. Continuando, pues hay otra ecuación que es la de Swamy-Jain, y esta ecuación pues fue el arreglo o fue producto de muchos estudios de tuberías, de sistemas hidráulicos, y podemos ver que esta expresión del factor de fricción no está implícito, ya no está F en función de F, y vemos que F está en función de la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Entonces, pues esta es una ecuación muy útil también y funciona en un amplio rango de valores. Por ejemplo, números de Reynolds entre 5 por 10 a la 3 y 1 por 10 a la 8, 1 por 10 a la 8, y valores de rugosidad relativa de 1 por 10 a la menos 6 hasta 0.01 o 1 por 10 a la menos 3. Entonces tiene un rango de usos muy amplios. Ustedes aquí encontrarán, y les recomiendo que busquen ecuaciones adicionales para calcular factores de fricción en régimen turbulento, sobre todo porque en régimen laminar pues es bastante sencillo. Todas las ecuaciones son válidas, son muy utilizadas, y como consejo simplemente tengan en cuenta en qué valores, bajo qué condiciones se utilizan cada una de estas ecuaciones. Ahora, una vez que yo tenga ese factor, ¿qué hago con ese factor? Pues ese factor, lo que yo quiero con ese factor es una consecuencia, o sea, evaluarlo en un sistema hidráulico. ¿Y cómo se evalúa ese factor de fricción? Pues ese factor de fricción, como lo dije al inicio de la clase, se utiliza para medir la pérdida de carga, o sea, la pérdida que va a experimentar mi sistema producto de esa fricción. ¿Y cuál es esa pérdida de carga? Pues esa pérdida de carga se calcula con la ecuación de Darcy-Weisbach, y esa ecuación pues se utiliza, como lo acabé de decir, para calcular el efecto de la fricción en la pérdida de carga, o más bien la pérdida de carga producto de la fricción, para quedar un poco mejor. Esa pérdida de carga la vamos a determinar HL, y la pérdida de carga producto de la fricción la vamos a denominar pérdidas mayores. Ustedes aquí pues se preguntarán, bueno, profe, ¿cómo así que pérdidas mayores? ¿A qué se refiere? Entonces, para responder esa pregunta, teniendo en cuenta pues aquí cada una de las variables, HF va a ser pérdida de carga debido a la fricción, F es el factor de fricción, y pues L, D, B y G está claramente definido como longitud, diámetro, velocidad, aceleración de la gravedad. Pues tengan en cuenta este dato, que F se va a servir para calcular algo que llamamos pérdida de cargas, pero entre las pérdidas de carga hay dos tipos. Entonces me voy a explicar un poco mejor en la siguiente diapositiva. En este sistema hidráulico que ustedes ven acá, y en uno típico, por llamarlo así, pues existen codos, accesorios, bombas, válvulas, divisiones de flujo, tuberías, etcétera. Un sistema que consta de típicamente todos estos tipos de accesorios, pues experimenta dos tipos de pérdidas. Las pérdidas debidas a los accesorios, a todo lo que esto tenga, todo lo que estamos aquí señalando, a las válvulas, a los codos, a las divisiones, y las pérdidas producto de la fricción. Las fricciones, como los accesorios, representan una pérdida en el flujo. Quiere decir que si usted diseña un sistema que sea capaz de bombear agua desde este tanque, por decirlo así, hasta este tanque que está en una parte superior, pues usted tiene que considerar que tanto los accesorios como la fricción pues le va a representar un requerimiento adicional de energía, debido a que esos accesorios y esa fricción pues se oponen al flujo del movimiento, al flujo, sí, al flujo. Entonces, de aquí vamos a sacar dos pérdidas, unas que las vamos a denominar pérdidas mayores, que por ser mayor pues implica que tienen mayor relevancia, la verdad,
y pérdidas menores. Entonces, las pérdidas mayores las vamos a asociar al factor de fricción y las pérdidas menores las vamos a asociar a los accesorios, a los codos, a las válvulas, etc. Entonces, las pérdidas totales que va a experimentar un sistema hidráulico, pues se le conoce como simplemente HL y va a ser la suma de las pérdidas mayores debido a la fricción más las pérdidas menores debido a los accesorios. Entonces, a continuación, pues voy a mencionar cada una de ellas, las pérdidas mayores y las pérdidas menores, y con eso ya entenderíamos un poco mejor a qué se refieren las pérdidas. Bueno, las designaciones mayor y menor típicamente reflejan fricción para mayores y accesorios para menores. Pero si nosotros tenemos un sistema de tuberías que contiene muchos componentes y una longitud muy corta, pues yo les dije que la longitud que está asociada a que el fluido va a experimentar mucha pérdida por fricción, pues la longitud, sistemas donde las tuberías tengan mayor longitud y todo esto, pues va a representar una contribución mayor a las pérdidas mayores. Mientras que el sistema tiene muchos accesorios, muchos codos, pues va a tener una contribución mayor a lo que nosotros denominamos pérdidas menores. Entonces no necesariamente el término mayor significa que tenga más importancia siempre. Como lo dice aquí en la diapositiva, si el sistema tiene muchos componentes, pues las pérdidas menores tienen más influencia que las pérdidas mayores. Es un poco contradictorio lingüísticamente, pero ténganlo en cuenta. El caso es que la suma de las dos me da las pérdidas totales de carga por, como lo acaba de mencionar acá. Entonces, el primer término que necesitamos deducir es las pérdidas mayores y el segundo son las pérdidas menores. Y eso sería todo lo que les quiero contar hoy. Ese término de pérdida de carga lo vamos a adicionar, lo vamos a sumar en nuestra ecuación de carga, o nuestra ecuación de continuidad de Bernoulli, y teniendo en cuenta ese factor, esa pérdida, pues vamos a corregir y vamos a estudiar mejor y vamos a diseñar hidráulicamente mejor nuestro sistema. Si nosotros consideramos que no hay pérdidas, pues sería muy idealizable porque en todo sistema va a haber fricción principalmente y en su gran mayoría los accesorios van a ser abundantes, codos, divisiones, válvulas. Los invito a que miren un sistema hidráulico y se van a dar cuenta que mínimo van a haber 3, 4 válvulas, 10 accesorios. Entonces, a partir de este tema, pues nosotros vamos a considerar esas pérdidas por fricción, que es precisamente lo que trata el tema que estamos viendo. Retomando la ecuación de Darcy-Weisbach, pues el término de HL mayor, que es el primero que vamos a utilizar, pues como ya lo expliqué, va a ser F por L por la velocidad al cuadrado sobre densidad por, perdón, sobre diámetro por 2 veces la gravedad. Y pues ya les comenté cómo se calculaban esos factores de fricción, dependiendo si es régimen laminar, ¿cierto? 64 sobre Reynolds, o si es turbulento con las ecuaciones de Colebrook y etcétera. ¿Listo? Entonces, pues este término ya lo teníamos claro, ahora hay que hablar de las pérdidas menores. Antes de eso, pues para un sistema, y acá vamos a ver en las próximas clases ejemplos, por ejemplo, una tubería de diámetro constante, con una rugosidad, como se puede ver acá apreciable, pues aplicando nuestro sistema, nuestra ecuación de continuidad desde un punto 1 a un punto 2, pues nuestra ecuación de Bernoulli quedaría de la siguiente manera. Diferencia de presión va a ser igual a densidad por gravedad por diferencia de alturas, aunque la diferencia de alturas, pues aquí el sistema, el punto 1 y el punto 2 están a la misma altura, pues simplemente me queda que la diferencia de presión queda expresada como una función de las pérdidas por fricción. Y bueno, no quiero enredarlos mucho aquí con esto, eso lo vemos más adelante con ejemplos para que quede un poco más claro. Lo que digo es que si la tubería experimenta rugosidades o cambios que apreciables por accesorios, debemos considerar en nuestro sistema hidráulico este tema que les estoy comentando. Ya pues me resta hablarle de las pérdidas menores. Las pérdidas menores, como lo acabé de mencionar, pues se dan por accesorios como válvulas, codos, divisores de flujo o similares y suman una contribución a la carga del sistema. La pérdida total de carga que denominamos HL, cada uno de esos accesorios representa una pérdida. Entonces, normalmente estas pérdidas se denominan pérdidas menores
Y para calcular el término, pues vamos a multiplicar KL por velocidad al cuadrado sobre 2G. Y KL, pues vamos a denominarlo como coeficiente de pérdida. El coeficiente de pérdida, pues es un factor adimensional de pérdida de carga que cada accesorio me contribuye. Entonces, si yo tengo dos accesorios, pues debo sumar el K del primer accesorio, el K del segundo accesorio por la velocidad que represente ese fluido en ese punto sobre 2G más K3 dependiendo del número de accesorios. Como lo dije, en los próximos ejemplos pues vamos a aclarar un poco ya analíticamente casos, pero es lo que quiero mencionarles. ¿Dónde puedo yo encontrar las coeficientes de pérdida? Pues depende del tipo de accesorio. Aquí podemos ver esta tabla donde dependiendo del codo, dependiendo del grado de que él tenga, pues vamos a tener un coeficiente de pérdida. Esto ya es información que está tabulada, que está nominada. Y pues dependiendo del tipo de accesorios, aquí tenemos pues la contribución. Entonces, para tener un término de pérdidas menores, tendríamos que sumar cada uno de los accesorios, un coeficiente de pérdida por cada accesorio que tengamos. Y esos coeficientes son consultables en tablas, en manuales, etcétera. Es información que ya está. Aquí podemos ver codos, uniones, válvulas, etcétera. Dependiendo del tipo de válvulas que nosotros tengamos, vamos a tener un coeficiente de pérdida. Y esos coeficientes de pérdida, pues claramente cuando el fluido, dependiendo de la válvula, dependiendo del accesorio, cuando el fluido pasa por esos dispositivos, por esos accesorios, pues experimenta una pérdida de energía, una pérdida de carga debido a la trayectoria que tiene que hacer el fluido, debido al diseño del accesorio. Entonces, si ustedes van a diseñar un sistema hidráulico, tengan en cuenta todo esto. Eso es el tema que les quería comentar. Mi libro de referencia para este tema es el Kishi. Lo podemos ver en su edición número 5 y esto es en el capítulo 8. Aquí pueden ver algunos otros libros recomendados para este término de pérdida de carga por fricción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.